Blue Protocol no cuenta con un sistema de jugabilidad por gacha, por lo que no es un sistema de pay to win, aunque hay algunos detalles en el que entraría dentro del pay to fast, por lo que vamos a analizar todo el juego para verlo mejor. Lo que más me ha gustado de este juego son sus gráficos al estilo anime. De hecho, la interfaz de combate me encanta. Me recuerda mucho a varias escenas de mis animes preferidos donde podemos ver la vida y los estados de cada jugador fácilmente, los objetos y experiencia que ganemos, además de un sistema de niveles de habilidad que recrea el estilo de varios animes. Pero empecemos hablando de las actividades que nos depara en Blue Protocol. Este es un juego que se enfoca en el PvE y no tendrá PvP, al menos por el momento. Aún así, tendremos formas de competir con otra gente realizando distintos tipos de desafíos, como contrarreloj o la última novedad, una torre en la que tendremos que derrotar a nuestros enemigos para subir al siguiente nivel. Aunque se considera un mundo abierto, podemos ver hasta ahora cómo tenemos pantallas de carga al movernos entre regiones. Dentro de cada región podremos encontrar diferentes tipos de eventos, que podemos hacer en compañía de otros jugadores que nos encontremos o formando un grupo, ya sea aleatorio, con amigos, o formando el grupo perfecto a través de los detallados filtros que tendremos disponibles en la búsqueda de grupo. Por otro lado, también tendremos raids y mazmorras. Estas últimas, al igual que la torre ya mencionada, podemos hacerlas en solitario o acompañados, y de forma ilimitada, pudiendo gastar unos tickets de los que hablaremos más adelante. De hecho, esta es la forma más común en la que farmearemos recursos dentro del juego. En el caso de las mazmorras, tienen un sistema de niveles que irá aumentando y funcionará como cualquier RPG. Abatiremos un pequeño grupo de monstruos antes de enfrentarnos a un boss, y repetiremos este proceso hasta derrotar a todos los bosses que contenga la mazmorra. A lo largo de nuestra aventura podremos encontrar pequeños campamentos donde podremos realizar algunas acciones como obtener bufos o reponer vida, algo muy importante ya que en este juego no repondremos nuestra vida de forma pasiva. Tendremos que estar usando habilidades, objetos o descansar en las hogueras que seguirán también como puntos de teletransporte. Como última de las actividades que mencionaremos serán las misiones. Estas nos las proporcionará el gremio de aventureros, igualito que en los animes, donde tendremos misiones con las categorías de combate, recolección, interacción y exploración. Completarlas hará subir nuestro nivel de aventurero, otorgándonos misiones de mayor rango. De hecho, el nivel de aventurero es muy importante, ya que algunas misiones principales no lo exige, y este no tiene relación con nuestro nivel de personaje. Hay que destacar que también tendremos misiones especiales de clase, las cuales solo podrán ser aceptadas por el rol de la clase correspondiente. Por ahora, estas son las actividades que conocemos que podremos realizar en el mundo de Blue Protocol, donde el desplazamiento de un lugar a otro no debe de preocuparnos demasiado, ya que dispondremos de monturas, las cuales están chulísimas y nos darán bastante movilidad, aparte de los transportes que tendremos disponibles en el mundo. Pasemos a hablar de la personalización del personaje, donde nada más entrar tendremos una multitud de herramientas para editar nuestro personaje a nuestro gusto. Pero esto no se queda ahí, sino que durante nuestra partida podremos cambiar algunas características y lo más importante, podremos llevarlo a la moda de vestimenta, ya que en Blue Protocol las estadísticas nos las proporcionan nuestras armas y no nuestro equipamiento. O sea, que la ropa que lleves es solo y únicamente cosmética y editable. Podrás combinar distintos tipos de ropa, darle color, etc. Este es un aspecto muy importante, ya que evitaremos llevar unos pantalones de Hello Kitty junto con un casco de calabaza solo por sus estadísticas, aunque al poder personalizar la ropa de tu personaje veremos locuras peores aseguradas. Y hablando de la personalización, aquí es donde entra el gacha de este juego, porque Blue Protocol sí que tiene un gacha, pero es un gacha totalmente cosmético, o sea, que a través de ciertas tiradas obtendrás de forma aleatoria ropa y paleta de colores, entre otros, para personalizar tu personaje a tu gusto. Esta es la mitad del modelo de negocio que tendrá Blue Protocol. Aún así, no es la única forma de conseguir cosméticos, ya que estos también los podrás dropear jugando sin gastar ni un solo euro. Y ahora hablaremos de las clases, y es que este juego, al ser un RPG, cuenta con las típicas clases de tanque, DPS y apoyo.
Aunque normalmente podremos jugar en solitario, hay contenido que necesitaremos de un equipo para poder avanzar. Para ello nos dan a escoger entre 5 clases, siendo espada y escudo como un claro tanque, ya que ocupará la primera línea de batalla y se asemeja mucho al típico paladín. Martillo, esta es una clase que debido a su alta vida y armadura puede ejercer de tanque secundario, pero también de DPS por su elevado daño. Guerrero dual, el clásico DPS a melee que tiene algunos buffs importantes al jugar en grupo. Este personaje funciona a través de combos que rellenarán una barra con la que aumentará nuestro daño. Hechicero, un claro ejemplo de DPS mágico que utilizará maná para lanzar hechizos, pero ojo, este maná debe de recargarse con otras habilidades, ya que no tiene una regeneración pasiva, por lo que es una clase muy táctica a la hora de jugar. Y por último, el arquero, donde destaca más como apoyo que DPS, aunque esta clase puede sobrevivir perfectamente sola. Con sus habilidades puede buffar, debilitar e incluso curar, lo que la hace un compañero muy deseado en los grupos. Eso sí, su manejo no va a ser nada fácil. La parte más guay de las clases es que nuestro personaje puede cambiar entre cada una de estas a su gusto con tan solo cambiar de arma. Esto quiere decir que puedes jugar junto de tus amigos con el arco y después jugar en solitario con el martillo. Tan solo tienes que equiparte el arma y listo. Estas son las 5 clases que tendremos por ahora en el juego, pero no voy a dar más detalles ya que este juego aún no está en fase final, por lo que toda la información está sujeta a posibles cambios en el futuro. Pasemos a hablar de nuestro equipamiento, y como ya hemos mencionado, nuestras estadísticas estarán definidas en nuestra arma. La ropa es solo cosmética. He de aquí la ventaja de no tener que preocuparte por las estadísticas. Al cambiar de arma, cambias todas tus estadísticas y habilidades. Pero primero, nuestras armas no son dropeables, por lo que la única forma de obtenerlas es creándolas. Para ello, deberemos de reunir ciertos materiales que obtendremos de monstruos concretos o mazmorras, y posteriormente levearlas con otro tipo de materiales. Cada arma tendrá ciertas estadísticas base y un número máximo de nivel, por lo que llegado a este punto solo podremos levear el arma creando otra que tenga un nivel máximo superior. Pero esta no es la única forma de mejorar un arma, también tendremos los huecos de armas, de los que puedes tener desde 0 hasta 4, y para ello debes de crear un arma que determine cuántos huecos puede llegar a tener y que tengas la santísima chorra de que te salga con el máximo de huecos. Cosa que te digo desde ya que es súper difícil. Aunque también podrías añadir estos huecos mejorando el arma. Además, nos comentaron que podrás usar un objeto para aumentar la probabilidad de un mayor número de huecos. Y aquí es donde entra un poco el pay to fast. Hay una serie de ítems que puedes comprar con dinero real y están limitados a X compras o usos, donde pueden duplicar tu cantidad de experiencia obtenida y tu probabilidad de dropeo. Y esta última es importante, ya que para dar ese pequeño empujón de probabilidad de hueco de arma, necesitarás dropear los materiales de un objeto en concreto para poder fabricarlo, o vender los objetos que dropees para comprar estos materiales en la subasta que, ojo, nos han indicado que funcionará solo con dinero del juego, no con dinero real. Es por eso que, aunque se le pueda considerar un pay to fast, al menos por ahora no es muy relevante, ya que jugando un poco más obtendrás el mismo resultado. Pero aún no tenemos muchos datos, así que analizaremos esta parte cuando tengamos mayor información y para no perdértela no olvides suscribirte y dejarme un like si te está gustando el vídeo. Y ahora volviendo al tema de antes, ¿para qué son estos huecos? Estos huecos nos permitirán meter una especie de chip que nos darán estadísticas y mejoras, pero ojo, que estos chips pueden tener de 1 hasta 5 estrellas. Se ven entretenidos, ¿eh? Igualmente, esto es lo que sabemos de una fase no terminada del juego, por lo que vuelvo a repetir, lo mejor es esperar a tener más información de todo y tengamos más claro cómo funcionará. Ahora vamos con el combate, que desde ya os digo que ni de coña se trata de pulsar un botón a muerte. Se requiere estrategia y posicionamiento, sobre todo este último, pues entre que no regeneramos salud ni maná, tendremos que escoger el momento correcto de lanzar habilidades para evitar malgastarlas y tener un combate más eficiente.
aunque también podremos tirar de pociones o nuestros compañeros, con los que tendremos combates súper gratificantes, ya que en compañía se marca muchísimo las fortalezas de cada clase, dando origen a combinaciones muy poderosas donde los elementos juegan un papel muy importante. Tu personaje puede usar cualquier tipo de elemento, ya sea por habilidad básica que tenga un elemento ya definido, o por el arma que lleves, la cual puede tener un elemento vinculado y hacer daño en base a este elemento. La cosa es que los elementos, al aplicarse en un enemigo, tienen ciertos efectos. Estos pueden aumentar dependiendo del nivel de elemento que le hayas aplicado, llegando a niveles máximos donde tendrás un segundo efecto adicional, los cuales podréis ver en la tabla. Sobre la fecha de salida de este juego, sabemos de forma oficial que será en la segunda mitad de 2023 y que tendremos al menos una beta en la primera mitad del mismo año. Además, será Amazon quien nos traiga este juego, y esto es algo que me mosquea, ya que con los Ark los servidores han estado dando problemas desde su salida hasta día de hoy. Pero, por otro lado, es una buena noticia, ya que saldrá traducido al español y para Latinoamérica, o más bien América del Norte y del Sur, que no han mencionado nada ninguna de las distribuidoras sobre Centroamérica. Por último, como opinión personal, aún no he visto nada de que existan un pay to fast excesivamente bestia o típicos límites que plantean este estilo de juegos para limitar tu progresión y horas de juego, que son detalles que para mi gusto no son agradables, ya que hay días que puedo jugar 12 horas consecutivas porque aún soy joven y otros en los que por tema de trabajo solo tengo 20 minutos. Así que dicho esto, por ahora espero mucho de este juego, la verdad. Nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!